Hola hermanos, buenos días. Qué bueno que estemos otra vez reunidos un domingo más. Espero que vengan de ánimo, ¿va? Entonces los quiero invitar a que nos pongamos en pie, que dediquemos este momento y que adoremos a Jesús, que adoremos el nombre de nuestro Dios y que lo disfrutemos. Así que, si gusta, se puede poner en pie y nos acompaña. Gracias, Padre, porque nos bendice, Señor, con tu presencia, Señor, con tu amor inagotable, Padre. Espíritu Santo, ven y movete en medio de nosotros, Señor Jesús. Que este domingo sea una celebración más, Padre, que podamos enfocarnos en ti y solo en ti, Señor Jesús. Padre, no permitas que nada del exterior, Señor, que nada nos pueda interrumpir mientras estamos contigo, Señor. Mientras te adoramos, Padre, que podamos venir y salir edificados de este día, Señor Jesús. Que tu palabra, Padre, que tu voz y que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, y nos acompañe. Te amamos, Padre, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta es una canción que ya todos conocemos, teníamos ya un ratito de no tocarla, así que espero nos acompañen con sus palmas y con sus voces. Inside of me.
Señor, te queremos alabar, te queremos exaltar, Padre. Adoramos tu nombre, Señor. Y eres Cristo, Padre, quien vive, quien movió la piedra, Señor Jesús, en quien podemos confiar, en quien podemos alabar y exaltar, Padre.
nuevamente ángel, dejo todo atrás y me quedo en ti. Abierto estaré, el barco tendré,
cumpla, Padre. Que los cielos y la tierra se muestren. Que finalmente podamos adorarte en espíritu y en verdad. No hay nada que nos haga atrás, Señor Jesús. Padre, vení y usa este espacio y usarnos a nosotros, Señor. Hablarnos a través ahora de tu palabra, Señor, así como lo haces de otra forma, Padre. Que sea la bendición, Señor, que nos glorifiques, Señor, que si nos retas, estemos dispuestos a cumplirlo, Padre, a escuchar tu voz y a seguirte, Jesús. Te amamos, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, quedamos con el tiempo de la paz. Señor, te damos gracias en esta mañana. Permite que tu palabra pueda ministrarnos, que pueda ser de bendición a nuestras vidas, que tengamos la facultad de tener atención, de poder retener las verdades de la palabra que nos quieras dar, que nos quieras ministrar. Bendecimos tu nombre, ayúdanos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Una de las historias más famosas y conocidas a nivel de cuentos y del cine es la historia de Peter Pan. Y Peter Pan es un preadolescente de unos 11 a 16 años, delgado, pelirrojo y ojos marrones, que viste un traje hecho con materia vegetal y cosas encontradas en la selva de nunca jamás. El personaje también lleva un puñal, suele usar como arma ofensiva, y una flauta de pan. En la novela, Peter Pan tiene una personalidad inmadura, egocéntrica, egoísta y en ocasiones cruel, debido a que vive haciendo lo que le da la gana sin ninguna responsabilidad real. Y es por eso por lo que tiene un miedo terrible a hacerse adulto y vivir en un mundo lleno de reglas. En la novela de Peter Pan odiaba a los adultos y no quería convertirse en uno de ellos. Deseaba seguir siendo un niño para siempre por el miedo a afrontar problemas y responsabilidades de un adulto. Del mismo modo, tampoco quería que las personas que en su entorno estuvieran o de su entorno nunca jamás crecieran. Esta novela fue escrita, o esta historia fue escrita por un autor inglés llamado James Barrie,
Y muchos dicen que la historia de Peter Pan es un reflejo de su propia experiencia. En la biografía de James Barrier cuentan que debido a la muerte de su hermano en un accidente, los padres le echaron la culpa a él de la muerte de su hermano y lo empezaron a tratar con desprecio, lo empezaron a dejar a un lado y marginar. Y cuentan que a la manera despectiva en que fue tratado los padres, Barrier desarrolló un problema de crecimiento tardío. Es decir, le costó ir creciendo poco a poco. Luego fue a vivir con unas personas que lo tomaron como adopción y ahí conoció a 5 hermanos, de los cuales él basó su novela, la novela de Peter Pan. Barrier es un ejemplo del reflejo en su escrito de una persona que le costaba crecer y ser adulto. Hay ocasiones en que pienso en que existen muchos cristianos como Peter Pan. No quieren crecer y quieren seguir siendo niños para evitar los compromisos y las responsabilidades de una persona adulta en Cristo. Cuando nos preguntan qué edad tienes, hay tantas maneras de responder a esa pregunta. ¿Qué edad tengo realmente? ¿Qué edad me siento realmente? ¿Qué edad aparento? ¿O cuán viejo actúo? Naturalmente envejecemos físicamente a medida que pasan los años, sin embargo no necesariamente envejecemos emocionalmente a medida que pasan los años. Por lo tanto, tenemos que tomar decisiones conscientes para crecer emocionalmente. Hay muchas personas que ya de 50 años todavía son adolescentes emocionales. Y este es un problema porque muchas veces el crecimiento emocional detiene nuestro crecimiento espiritual. Y a veces no podemos ser adultos espirituales y todavía somos niños emocionalmente. Tenemos que aprender a ser adultos, a elegir ser adultos. Tenemos que elegir a crecer en Cristo. Y este parece ser el tema del autor de los Hebreos en este pasaje. En capítulo 6, versículos 1 al 3, el autor dice de esta manera, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, voy a leer la NBI, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte de la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. El autor acaba de reprender a sus lectores, en versículos anteriores, vimos la vez pasada, por su inmadurez espiritual. Pero sabe él que no se gana nada solo con mencionar los problemas, sino que tiene que mostrar algunos modelos de cómo realmente las personas pueden lograr madurez. Por un lado, les ha dicho, miren, no sean inmaduros, y por otro lado, pueden ser maduros de esta forma. Los versículos 1 al 3, de hecho, los versículos de 1 hasta el versículo 16 son versículo 12 son versículos que el autor de los Hebreos les va a dar pautas para que crezcan, para que haya madurez espiritual, para que haya una adultez en la vida de estas personas. La idea del autor es que habían ciertas ideas básicas, elementales, que los cristianos habían aprendido, pero que ahora era tiempo de empezar a ver otras perspectivas de lo que estaban aprendiendo. Y en el momento en que él hace esta instrucción, la advertencia de ellos es que, al igual que los que salieron de Egipto, como parte de Israel, se puede tener una experiencia muy real en los fenómenos del poder salvador de Dios, pero
también nosotros podemos perder nuestra experiencia por el haber apartado y el haberse alejado de las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos crecer? ¿Cómo es que nosotros podemos tener una adultez espiritual o un crecimiento espiritual? Primero vamos a hablar de tres cosas importantes, de tres acciones importantes para un verdadero crecimiento. El autor dice, en primer lugar, que el crecer es un asunto de dejar a un lado o de apartar. En segundo lugar, también dice que el crecimiento es un asunto no solo de dejar a un lado, sino de apartar, de avanzar, de caminar hacia adelante. Y en tercer lugar, el crecimiento es un asunto de que muchas veces nuestro pensamiento va a abaratar las cosas de Dios, las vamos a hacer diluidas, las vamos a tener como cosas que no son tan importantes. En el primer versículo, si ustedes ven ahí, dice el versículo 1, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Lo primero que el autor va a decir, miren, es importante que comienza diciendo que tenemos que, para crecer, dejar a un lado cosas, ponerlas aparte, apartarlas. La idea del autor es ya no estén pensando tanto en estas cosas. Fueron buenas en un momento determinado, tuvieron ciertas cosas buenas, pero ha llegado el momento en que uno tiene que dejar las cosas. Por ejemplo, ustedes podrán ver que no es lo mismo ver a un niño jugando con un carrito a la edad de 4 o 5 años que ver a un adulto jugando con carritos. La idea es que tuvo que haber apartado ya esas cosas, porque ya no tiene esa capacidad, como hemos dicho, ya su estado emocional y de adulto tiene que ver con que hay muchas cosas que debió haber apartado. Comienza diciendo el autor, por eso, por lo tanto, por lo cual, como dicen otras versiones, y habla de conectarse con las cosas que debemos dejar a un lado. Después de haber demostrado la necesidad de crecer y lo natural que es el crecimiento, les dice a los lectores cómo hacerlo. Eso significa que él tiene la convicción de que nosotros de alguna manera, si crecemos, hay cosas que debemos dejar a un lado, hay cosas que debemos apartarlas. Y oiga, lo que él está diciendo que deben dejar a un lado no necesariamente son cosas malas, no son cosas buenas que hacemos, pero que simple y sencillamente ya no corresponden a la madurez de un niño o a la madurez de un adulto, sino que es simple y sencillamente la realidad de una persona adulta. Ya no podemos utilizar muchas otras cosas. La primera cosa entonces es que el autor dice, miren, en primer lugar, ustedes deben apartar porque tienen que estar convencidos de eso. Tenemos que llegar a un momento a pensar en el hecho de que uno dice, ya no puedo seguir con estas cosas, ya no puedo estar con estos principios, con este estilo de vida, con estas cosas tan básicas. Ya debería poder hacer otras cosas más, ya debería estar metido en otras situaciones más profundas, más de estudio de la palabra, no solamente quedarme en cuestiones bien básicas. Es decir, el autor dice, miren, a la conclusión a la que deben llegar ante la evidencia de la inmadurez que les he mostrado, la convicción a la que tienen que llegar, y tienen que estar convencidos de que realmente lo que he mostrado a ustedes en su vida y el diagnóstico que les he sacado, tienen que estar convencidos de que eso tiene que cambiar. Hay personas, miren, a una persona no se le puede ayudar jamás si esa persona no está convencida de que necesita ayuda. El querer obligar a alguien que haga algo sin que esa persona esté convencida de que realmente necesita esa ayuda es bien complejo.
Y hay muchos cristianos que simplemente están convencidos de que su estado espiritual y su forma de ser es tan básica, es tan elemental, tan simple y sencillo. La expresión que el autor dice aquí es que el problema es que muchas veces los creyentes simplemente no están convencidos de que deben crecer y cómo deben hacerlo. La vez pasada les hablaba que una gran evidencia de mi crecimiento tiene que ver la relación entre el tiempo en que yo sé que fui cristiano y lo que he realizado hacia ahora. Nuestros sistemas de educación y la manera en que enseñamos simple y sencillamente nos dan solo cosas elementales, solo puré de papa, solo cuestiones básicas, pero la profundidad del desarrollo espiritual depende de todos, cada uno de nosotros, hermano. No depende, miren, el crecer y profundizar en la vida cristiana no depende de los cultos ni de las predicaciones, ni siquiera tampoco depende de los estudios teológicos. El crecer en la profundidad de Dios depende de mi convicción y de mi convencimiento de que yo debo ir creciendo semejándome a Cristo cada vez más, y en esa manera tengo que buscarlo más constantemente con respecto a la persona de Jesús. El autor de los Hebreos dice, tienen que estar decididos tienen que estar convencidos de que no pueden quedarse estancados. Y miren, esto del convencimiento de no quedarse estancado no solamente es en la vida espiritual. La vida misma tiene que motivarnos a buscar mejores cosas, a hacer cosas diferentes, a ser mejores personas, a crecer. Una persona que simple y sencillamente se queda estancada con lo que recibió ya y lo que conoce y diga que lo que conoce es simplemente suficiente para vivir, entonces tenemos problemas. Hoy podemos aprender muchas cosas, tenemos oportunidades en las redes y en internet de aprender cantidad de cosas y cada uno puede ir aprendiendo. Una de las cosas interesantes es que el aprendizaje depende de mi interés y de mi profundidad y de mi convicción de buscarlo, porque quiero no quedarme como una persona. Yo creo que una persona que está convencida de crecer es una persona que constantemente lee, busca, investiga, se actualiza, piensa, ve las cosas y no solo está dormida con situaciones que simple y sencillamente la hacen estancarse en su vida. Hoy, por ejemplo, existen muchas formas en internet de diplomados y de cursos gratuitos que una persona, aún de cualquier edad, podría aprender y podría meterse a estudiar y a aprender muchas cosas. El problema es que muchas veces las personas no están convencidas de que deben crecer. La segunda cosa es que no solo debes estar convencido, o sea, no debes apartarse, convencido, pero apartar decidido al hecho de que dice, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. La expresión que aparece ahí dice dejando. Esto es bien importante porque la palabra es una palabra que significa tirar. Es una palabra, se puede traducir como empujar, como enviar lejos. Es decir, es así como ser indiferente. También da la idea de que algo expira, que algo termina. Lo que el escritor pretende decir es que no solo debo estar convencido de mi crecimiento, sino que debo también estar decidido a hacerlo. Sí, no solamente debo decir, ok, sí, yo quiero crecer, pero ¿cómo crees? Tengo que tomar decisiones. La palabra dejando tiene que ver que lo que él está diciendo es, dejen a un lado de una sola vez esas cosas ya y empiecen a hacer otras cosas, comiencen a ver otras cosas, a hacer diferentes cosas, a tener ideas diferentes, a tener cosas que sean más relevantes en las cuestiones cristianas de Jesús y en las cuestiones del seguimiento de la persona de Cristo. Debo estar decidido, pero también debo estar convencido. Miren, una persona que está convencida de que tiene sobrepeso no es suficiente. Tiene que estar decidido a hacer un cambio radical en su vida. Si usted está convencido de que su vida espiritual
no es lo suficiente, entonces tiene que tomar decisiones claves y trascendentales en su vida para cambiarlas, para que puedan serlo. Las personas han definido la locura como el hecho de hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Si realmente mi estado espiritual es un estado débil, un estado emocionalmente inestable, un estado que simple y sencillamente no busca más de las cosas de Dios, yo debo estar decidido a decir, bueno, ¿qué voy a hacer para cambiar esta situación, para hacer esta cosa de una forma mejor? La idea, el sentido de la traducción es: dejen esto, ya apártense, dejen eso de una vez por todas, ya no estén jugando a ser cristianitos, a ser personas que solo tienen el estar pensando en las cosas pasadas o en ciertas categorías de espiritualidad. Tienen que aprender a caminar más y más. La tercera cosa es que uno tiene que apartarse o dejar a un lado de una manera convencido, también decidido, pero también tiene que ver el hecho que tenemos que no ser restringidos en lo que aprendemos y en las cosas que sabemos. Observe lo que dice ahí: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Aquí el autor está diciendo es, miren, en la Reina Valera dice los rudimentos. Las cosas elementales serían las cosas que son bases, fundamentales en la vida. Él dice, miren, ya conocen el fundamento. El seguir poniendo fundamentos en un edificio es absurdo, porque una vez puesto el fundamento tienen que construir. Pueden tener base, pero no pueden tener estructura, no pueden tener una profundidad, una altura, una anchura. Son cositas elementales, cosas básicas. Y me puse a pensar cuáles son las ideas básicas y elementales que una persona cree que puede tener para ser cristiano y que debe avanzar. Por ejemplo, para muchas personas creen que la oración en lo más elemental es hacer una oración antes de acostarme, levantarme, hacer la oración por los alimentos, pero no tener una vida dedicada totalmente a tiempos profundos de oración. Para algunas personas lo elemental de ser cristiano sería tener cierto vocabulario evangélico, hablar con la jerga que usamos y creer que porque usamos esos vocabularios, esas jergas espirituales, con eso ya tenemos profundidad, somos espirituales, porque simplemente ya usamos otro vocabulario piadoso. Para muchas personas lo elemental en sus vidas es, bueno, voy al culto el domingo y de ahí la semana, chao, nos vemos. No tengo ninguna interacción ni nada con Dios, ni siquiera leen su Biblia, ni siquiera profundizan en cosas de Dios. Viven su vida común. Para muchas personas lo elemental es, no, si soy salvo, y por gracia de Dios, y me voy al cielo, no importa la vida que lleve, lo mediocre que sea, lo alejado que esté, lo religioso que sea. Una vez salvo, salvo para siempre. Pero hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia habla de que muchas veces podemos creer en vano y pensar que tenemos una relación con Dios y simplemente tenemos un aspecto elemental. Para muchas personas lo elemental es creer que dar testimonio es ponerle stickers de su iglesia a los carros y poner algunos logos o algunas cosas cristianas en su casa, o tener una Biblia, o tener un cuadro, o tener una cosa y decir, eso soy cristiano porque es, pero a la hora de la profundidad, simple y sencillamente no. En la escuela yo tengo muchas experiencias con chicos y chicas que simple y sencillamente son personas que participan en los grupos de alabanza en sus iglesias, son de líderes juveniles, pero a la hora de ver su vida cristiana en la escuela totalmente desaparecida. Solo creen lo elemental, ir a un culto, tener un canto, dirigir una alabanza, y es tan patético ver que simple y sencillamente no hemos podido llegar a llevar a Jesús a nuestras realidades. Hace algunos años ya me invitaron a un retiro de jóvenes en un colegio evangélico, y cuando íbamos, la persona que dirigía
la maestra que dirigía, las maestras que dirigían, dividieron a los chicos en los buses, pusieron a los varones en uno y a las chicas en otro. Y a mí me dijeron que me fuera en el bus de los varones. Y cuando llegué, cuando se subieron todos, se sentaron todos, yo me subí, no había ningún asiento, entonces no hubo nadie que me dijera, siéntese, ¿no? Entonces me fui para atrás parado. Y cuando íbamos en el bus, un grupo de chicos le dijeron al chofer, al motorista, le dijeron que pusiera música en altoparlante, y que pusiera reggaetón, y empezaron a cantar todas las canciones. Bueno, antes de que empezaran a oír la música, antes de que el motorista arrancara, se sube la profesora y dice, bueno, ya nos vamos a ir, y dice, callen la música, por favor, y le dan música. Y le dice, ok, vamos, antes de irnos vamos a orar para irnos. Y me dice, le voy a pedir al pastor, al hermano Bruno que ore. Y yo me puse a pensar, pero ¿qué voy a orar aquí? O sea, y uno pues ¿cómo encaja una oración en este contexto? Y yo dije, Señor, si el bus se desbarranca, que se maten todos estos monos, no yo, por favor. Pero me sentía como, o sea, y todos agacharon y empezaron, amén, música, por favor, pongan la música otra vez. Y empezaron a poner la música. Y en el camino íbamos, les pedían, diciendo todo tipo de cosas. Y era un retiro cristiano, ¿no? Un colegio cristiano. Iban cuenteándose a todas las chavas de afuera, diciéndole un montón de locura. Llegamos al lugar, y cuando llegamos al lugar, los ubicaron así puro culto, ¿verdad? En un lugar con sillas y todo, y un altar adelante, y pasaron todas los directores y las maestras, y dijeron, bueno, vamos a empezar nuestro devocional, vamos a pedir al grupo de alabanza del colegio que pase. Y empiezan a pasar, y los que van pasando son los que iban gritando todas las leperadas y todas las cosas que iban diciendo, las chabacanadas. Y cuando pasan al frente, dicen, gloria a Dios, porque estamos aquí, vamos a entonar nuestras alabanzas a Dios. Y empiezan, quiero escuchar tu linda voz. Y entonces yo entré en crisis, hermano, porque sentado delante y yo, vea qué payaso es esto. Y yo dije, ¿y esto de dónde han aprendido semejantes payasadas? O sea, ¿cómo se mimetiza a alguien que viene en una realidad diciendo todo tipo de obscenidades y luego pasa al frente para decir, quiero escuchar tu linda voz? Y yo entre cristianos, ¿por qué que estos chavos son así, pues? ¿Y saben qué le puso Dios? Digo, porque son iguales a los adultos. Han aprendido de esa manera. Ustedes le han enseñado ese tipo de cristianismo elemental, en donde puedo hacer todas las porquerías que quiera, puedo decir todo lo que se me antoje, pero el domingo estar aquí bien sentado, bien bonito, diciéndole a Dios sí, gloria a Dios, sí, amén, y todo lo demás. Y no hay una profundidad ni una transformación. El autor dice, ya dejen esas cosas rudimentarias, tan básicas, ya deberían de tener una transformación más real de que Cristo haya sido algo, no que todavía están con asuntos de la ley, que la ley de Moisés, que eso ya pasó, ya no tiene ningún sentido, es tiempo que maduren, es tiempo que crezcan, que realmente Jesús sea realidad en todas las dimensiones de su vida. Y por eso les dice, miren, es tiempo en primer lugar, si quieren crecer, que se aparten de cosas básicas, de situaciones tan, de no tener, de cosas de como, ay, no me hablaron en la iglesia, entonces ya me voy porque no me hablan, ay, porque ya no me miran, o sea, ya dejen las cosas de niño, dice. Déjenlas, empiecen a tener algo que tiene que ver con respecto a las principales cosas que tenemos que aprender. Así que el autor en esta primera parte les dice, aparten porque están convencidos, porque están decididos y ya no pueden estar restringidos a cosas que son tan básicas. Ahora, en segundo lugar, le dice, que una vez que han apartado y han dejado a un lado las cosas, avancen, avanzar, caminen, vayan hacia adelante. La palabra avanzar significa irse hacia adelante.
En la vida cristiana, si uno no avanza, retrocede, no puede quedarse en un estado inmóvil. El primer paso a la madurez, según el autor de Hebreos, es tener constancia de ello, en ello. Esto es apartarse, pero luego dice en el versículo, avancemos hacia la madurez. Y esto es bien interesante porque hay tres cosas que el autor dice cómo se debe avanzar. En primer lugar dice, miren, deben avanzar con determinación. Miren, hermanos, si no hay disciplina espiritual, no hay avance. Miren, perdónenme, pero si usted no tiene disciplinas espirituales de leer, orar, ayunar, buscar, compartir y tener, es decir, no puede avanzar, siempre se va a quedar rezagado y estancado en una realidad espiritual. Y el autor dice, miren, avancen con determinación. ¿Por qué? Porque él dice, avancemos. La expresión es interesante porque esta expresión da la idea de velocidad, de ir hacia adelante. Pero hay una cosa interesante. La palabra avancemos es una palabra que debería traducirse, mejor dicho, hagan que sean avanzados. La idea es que el avance no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que dejo que Cristo haga en mi vida. Es un tiempo, es una voz pasiva. Significa que el avance de un cristiano, a medida que va avanzando, es porque Jesús lo va guiando y porque va teniendo una relación más profunda con Cristo. El problema es que la relación con Cristo no es tan profunda. No dejamos que Él nos impulse, que nos dé fuerza. Esta expresión también tiene que ver con que es ayudar a progresar, significa ser transportado con la fuerza y la velocidad. La idea es, mientras más nos dejamos guiar por Dios, mientras más nos dejamos guiar por la persona de Cristo, mientras más la tenemos más cercana a Él, más avanzamos. ¿Por qué? Porque el avance cristiano no depende de nosotros, depende de lo que Dios hace en nosotros. Por eso es que el autor va a decir obras muertas, porque ellos pensaban que avanzar era hacer cumplir todas las leyes del Antiguo Testamento. Pero avanzar no significa que yo cumpla ciertos requisitos litúrgicos o eclesiásticos. Avanzar significa en la medida en que me hago menos yo y más Jesús en mi vida y camino hacia el lugar donde Dios quiere que yo camine. La naturaleza es decir, si usted piensa, por ejemplo, en un bebé, un bebé no se hace crecer a sí mismo. Tiene elementos que lo hacen desarrollar procesos que lo hacen crecer mientras come, duerme o hace ejercicio y permita que su cuerpo funcione. Pero el crecimiento no significa que yo voy a crecer. Jesús dijo que nadie podía añadir una cosa a su estatura. ¿Por qué? Porque el crecimiento de una persona está sujeto a leyes naturales que están. Lo mismo ocurre con nosotros. Crecer espiritualmente tiene que ver con incentivarnos y profundizar nuestra relación con Cristo. Miren, de una vez entendamos esto. Crecer no tiene que ver con venir a la iglesia, ni la iglesia tiene que hacerlo crecer. La iglesia es igual que la mamá, solo le da los elementos de alimento para que usted con Jesús deje que la persona de Jesús crezca en usted y sea grande. Nosotros debemos entender que debemos seguir creciendo mientras tengamos vida. El autor dice, avancemos. Él se incluye, porque parte de una persona que está creciendo es una persona que piensa que todavía no ha crecido lo suficiente, porque el autor se está incluyendo. No dice, miren, avancen. No es el tipo de persona que le está diciendo, ustedes están aquí, yo estoy aquí, ustedes pasen. No es el tipo de gurú arriba o una persona que es un capo espiritual que tiene un nivel de crecimiento que los demás no. Él dice, no señores, debemos avanzar todos, queremos caminar, todos estamos en un proceso de crecimiento, porque el crecimiento es de por vida. Avancemos, dice, pero también no solamente debemos tener un avance con determinación, es decir, démosle, empecemos a hacerlo, sino que también tiene que ser un crecimiento con dirección, avanzar con dirección. El pasaje dice, avancen hacia
Y la expresión hacia es bien interesante porque da la idea de dirección y de estar sobre algo que fijamente está encima. Y es de estar sobre algo de una manera fija. También puede sugerir como tocar, alcanzar, perseguir. La idea tiene que la meta del creyente de Dios debe ser fija y no perderse de vista que es una meta a la que yo tengo que llegar a ser adulto. Debo estar diciendo, no, yo no puedo seguir con estas cosas de niño espiritual, no puedo, tengo que caminar, tengo que aprender a ser más adulto, más crecer en el espíritu, más crecer espiritualmente. Hay que avanzar con decisión, con determinación, y hay que avanzar con dirección. Hermanos, la expresión dice que hay que avanzar también con dedicación. Observe que dice, avancemos hacia la madurez. Y la meta nuestra es llegar a tener una madurez espiritual. Ahora, esta madurez, la Reina Valera lo traduce hacia la perfección. La perfección no es una perfección inmaculada, es decir, que una persona ya no tiene ningún problema ni ningún pecado. La expresión madurez aquí es una expresión que debe ser conocida como llegar a ser adulto. La idea es avancemos hacia ser adulto, hacia crecer, hacia ser una persona moralmente, espiritualmente, emocionalmente adulta, ya no un niñito. Y cuando estas personas dice que no está intentando decirnos que podemos alcanzar la perfección en este lado de la eternidad, pero sí podemos alcanzar un punto de adultez y de madurez en Cristo. Ahora, ¿cómo se nota una persona adulta? Bueno, primero una persona adulta ya es una persona que conoce límites. Es una persona que sabe realmente hasta dónde debe llegar. Que no lo respeten es otra cosa, pero como adultos conocemos. Una persona adulta también tiene una capacidad de comunicarse más profundamente y más intencionalmente con unos con otros. ¿Sí? No va a ser como un niño cuando esté hablando y hablándole a su jefe, mire, ¿me puede prestar el zapato? Porque ella no sabe. El tipo tiene que hablar como adulto, ya no hable como niño, ya no diga las cosas ni tenga temas de niños, empiece a hablar con cosas que sean profundamente intelectuales, de una persona que ya tiene capacidades. Pero la mayoría de veces nuestros vocabularios y nuestras cosas de ser son de berrinches, de quejas, de cosas que simple y sencillamente estamos haciendo y diciendo a Dios, y no tenemos ya un vínculo con Dios sobre algo de una relación de habla o de comunicación de adulto con Dios. La perfección, es decir, es un punto en el que debemos tener una capacidad de pensamiento y de entendimiento de Jesús de una manera mayor, de una manera más grande. Así que hemos visto entonces que debemos avanzar con determinación, con dirección y con dedicación. Pero la tercera cosa que el autor dice es, miren, hay que tener mucho cuidado porque si no avanzamos, si no crecemos, las personas lo que hacen es abaratar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y observe lo que dice el texto. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. La palabra aquí, no volvamos a poner, es una palabra muy importante, porque lo que el autor de Hebreos está hablando aquí es de que hay un peligro presente en la vida de una persona en desarrollar un cristianismo barato. Y al igual que en la elaboración de ciertos productos como el tabaco, algunas bebidas o ciertos alimentos que se tipifican como light, es decir, livianos o atemperados en su potencia o en sus efectos, deberíamos preocuparnos un cierto tipo de cristianos y cristianas que se han ido convirtiendo en estos últimos tiempos en lo que podemos clasificar como cristianos light, como cristianos baratos, como cristianos livianos. Tienen un perfil psicológico y espiritual muy particular. Se trata de personas que se autodefinen como cristianas, que están relativamente bien informadas,
pero tienen una poca y escasa información y adecuación de su conocimiento teológico, y además generalmente evitan hacer una búsqueda profunda, sino que tienen conocimientos triviales, ligeros, con poca consistencia, no tienen muchas cosas. Y fíjense que hay una cosa interesante, porque el autor dice, miren, no abaraten, no vuelvan otra vez a tirar por el suelo las cosas que son importantes de parte de Dios. Y dice los fundamentos tales como el arrepentimiento. Y oiga esto, lo que el autor les está diciendo es que aquí les va a mostrar categorías que son simple y sencillamente cosas básicas, y que muchas veces los cristianos ni siquiera las manejamos, ni siquiera conocemos de ellas. Y para el autor hay 4 categorías básicas aquí de cosas livianas y fundamentales. La primera tiene que ver con el asunto de la soteriología o de la salvación. Y el autor dice, miren, el hecho de que una persona solo esté hablando de que soy salvo y que es para siempre, él dice, poner los fundamentos como el arrepentimiento de las obras que conducen a muerte y la fe en Dios. Son 6 binomios de 2 en 2. Los primeros 2 tienen que ver con el asunto de la salvación, la soteriología, y él dice, hay personas que solo viven dependiendo solo de su salvación, es decir, ya soy salvo, ya no hago nada. Y oiga lo que dice el autor, dice, cuando una persona no ha entendido la salvación de una manera profunda, lo que hace es que se queda pensando en que no tiene que hacer obras ni nada por el estilo. Y uno de los grandes peligros de la salvación por la gracia es que los evangélicos decimos, no, la salvación es por fe, sin obras, menos obras, sin nada. Pero lo que no entendemos en Efesios, cuando dice que por gracia sois salvos, no por vosotros, sino por medio de la fe que es en Cristo Jesús, no leemos lo que dice el siguiente versículo, que se nos ha destinado buenas obras para que andemos en ellas. Quiere decir que una persona que salva no es una persona que solamente dice, no, sí, yo tengo una razón, sí, yo acepté a Cristo y ya estuvo, yo gané un alma y ya está prestando va para Cristo. Cuando mi madre vivía siempre teníamos una discusión muy fuerte con respecto a su manera de percibir lo que era el evangelismo. Y se molestaba mucho conmigo porque ella fue educada en un sistema que es muy popular aquí en este país de manera de evangelizar. Y me decía una vez, hablando de mi tío, el hermano mayor de ella que murió, y entonces estábamos hablando de él y me decía, no, pero él recibió a Cristo conmigo. Él recibió a Cristo conmigo, hizo la oración de fe. Yo digo, no es una garantía de que le haya conocido a Jesús. No puede ser, porque si recibió a Cristo conmigo, porque le dije que hiciera la oración de fe. La oración de fe, la invocación que hacemos, no tiene ninguna seguridad ni garantía que la persona. ¿Por qué? Porque y le decía, pero ¿qué hubo después de su vida? ¿Qué cambio radical y dramático hubo? No hubo ninguno. Pero podría haber quedado diciendo, pues sí soy salvo porque yo hice la oración de fe. Pero no, hermanos, si nosotros realmente no mostramos obras vivas, verdaderas, la salvación que hemos tenido, tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente no tenemos una relación con Dios, porque todo aquel que realmente tiene una relación con Dios en la salvación, tiene que haber un cambio, porque la palabra arrepentimiento aquí es la palabra metanoia, que significa un cambio de mentalidad, un cambio de que tenés que darle vuelta a todo, ya no podés seguir siendo lo mismo, hermano y hermana. ¿Qué significa eso? Significa que si eras mal hablado y decías muchas cosas soeces, ya no puedes hacerlo. No puedes, porque la mentalidad tiene que ver con un cambio radical. El problema es que no entendemos qué es cambiar. El arrepentimiento no tiene que ver con invocar una oración que gane mi alma. El arrepentimiento tiene que ver con un giro grande, fuerte, total. Si yo voy para este camino, me voy hacia allá, ya no iba hacia el lugar donde el diablo era, sino hacia donde Dios. Y esa relación de vínculo con Dios es un cambio de mente. La palabra metanoia, o sea, arrepentimiento, es una palabra muy fuerte. Significa que la persona ha sido injertada en una nueva mentalidad. Cuando no era cristiano, yo tenía un vocabulario, tanto. Bueno, mis primeras palabras las aprendí en la casa de mi papá. Y un día venía en el bus y yo venía con un compañero y venía diciendo de
de lo peor. Mi papá venía atrás y no me había dado cuenta. Y cuando me bajé del bus y lo voy viendo, me asusté porque venía haciendo todo tipo de reparada. Mi papá me dijo que no sabía dónde que eras tan malcriado. Y le dije, pues sí, pero las primeras palabras aprendí con usted. Y se cortó mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá, de pie para arriba. Y cuando conocí al Señor, empecé a leer la palabra y me di cuenta que al irme metiendo palabras bíblicas fueron sustituyendo por las palabras soeces, por las palabras vulgares. Y cuando lo fui, de repente ya no las decía. Y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hice fue no decir, no voy a decir malas palabras. No, me metí nuevas palabras. Y las nuevas palabras que me metí en mi mente fueron las palabras de Dios. Que al llegar a esas palabras de Dios cambiaron mi disco duro y sacaron a un lado. Y somos tan fácilmente con respecto a eso. Si no hay un cambio, si no cambiamos realmente en nuestro estilo de vida, probablemente tenemos un problema de salvación. Y el autor dice, ya es hora que empiecen a cambiar de mentalidad. Luego dice, porque miren, si una persona tiene una verdadera relación en Dios, ha cambiado de mente, él puede tener una relación con Dios, porque él dice de arrepentimiento y obras muertas y la fe en Dios. Esa expresión es bien importante. ¿Saben por qué? Porque la pregunta que uno se hace aquí es, ¿puede una persona no tener una relación con Dios y tener fe en Dios? Según este pasaje, ¿no? Lo que puede tener es tener fe en Dios, pero un Dios que no es el Dios de la Biblia. El hecho de que una persona venga y me diga, no, sí, yo creo en Dios y tengo fe en Dios, pero si no tiene el vínculo y un cambio de mentalidad por la sangre de Jesucristo, esa fe no puede ser una fe genuina. Por eso es que es peligroso creer que son las religiones las que debemos tener fe o fe en la iglesia. La fe en Dios, una relación profunda con Dios depende de haber aceptado el vínculo que Dios ha establecido y un cambio de mentalidad. Ahora, eso es lo que tiene que ver con la soteriología, pero luego miren lo que dice ahí, a las obras que conocen, la instrucción sobre bautismos y la imposición de manos. El segundo binomio no tiene nada tiene que ver con lo que es la eclesiología, con la iglesia. Estas dos son prácticas de la iglesia. Uno lo que tiene que ver con el bautismo y otro con la imposición. El bautismo tenía que ver con la identificación de las personas en el cuerpo de Cristo, mientras que la imposición de manos tenía que ver con la bendición, de transferencia de bendición. Identificación y bendición. Pero oiga esto, muchas personas dicen que porque la palabra está en plural no está hablando del bautismo cristiano, sino de la manera en que los judíos se bautizaban, y pueda tener sentido. La idea de esto es, miren, hay que pasar más allá de solo estar identificado con el cuerpo de Cristo y solo esperar bendiciones del cuerpo de Cristo. Esos solo son fundamentos que debemos pasar para allá. Es decir, el hecho de que yo diga, ay, sí, yo me identifico con la iglesia comunidad cristiana o comunidad bíblica. Yo me identifico, sí, yo me identifico con él, sí. Eso es una cosa. Y la otra cosa, sí, y voy ahí para recibir bendición, porque la iglesia me da bendición, sí, pero eso no son rudimentos. Tu identificación con la iglesia y la bendición en la iglesia no solo significa que yo tengo que estar siendo aceptado, sino que tengo una responsabilidad con mi iglesia, con las cosas que la iglesia se debe desarrollar, no estar aislado y absorto de las cosas que la iglesia es. Una persona que se desvincula de la iglesia es una persona que está solamente basada en el aspecto de que sí, voy a una iglesia cuando puedo, cuando quiero, cuando me da la gana, cuando me depelo no voy, cuando tengo una actividad no voy, o cuando tengo otra actividad no voy. Para mí, lo que el autor dice es una persona que solo está basada en cosas fundamentales, en cosas esenciales. Y por otro lado, la imposición de manos, que era de identificación y de bendición, dice, hermanos, no solo vamos a la iglesia para, ay, yo quiero recibir bendición. No, también para que seamos nosotros de bendición, para que nosotros también podamos ser de bendición a otras personas.
La tercera área no solamente es la eclesiología, sino que también tiene que ver con lo que es la escatología. El texto dice: imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué es lo que está diciendo? Habla de las últimas cosas. La idea es, miren, vaya más allá de lo que es, ay, sí, yo voy a resucitar y de que Dios va a venir. Las cosas futuras, miren, las cosas futuras, dice el autor, no son para curiosear y para impresionar cómo manejamos la venida de Cristo, el milenio, el anticristo y que se pueda contestar. Las cosas finales, dice él, son fundamentales, sí, pero no son tan importantes con respecto al hecho de que tenemos que tener profundidad en nuestra relación con Cristo. Porque ¿de qué me sirve yo estar esperando lo que viene si mi relación con Cristo aquí es? Porque sabe una cosa, las personas que anhelan que venga Cristo y que se termine esto, no se dan cuenta que tienen que estar en la presencia de Dios pasando de la factura, porque Dios nos va a juzgar. Y nos va a juzgar basado en lo que vivimos, en el presente. Tenemos que tener un aspecto de una mente plena en el hoy, no solamente en el futuro de lo que va a venir. Porque mire, si usted está anhelando las cosas escatológicas y las cosas que Apocalipsis dice, que todo lo demás para tener curiosidades, déjenme decirle una cosa: al final de todos los tiempos, la Biblia dice que estaremos desnudos ante Dios y Él nos va a juzgar de acuerdo a lo que hemos hecho. Aunque no será un juicio de condenación, pero sí será un juicio de evaluación y de retribución. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nos va a retribuir si hemos sido o no efectivos. Y al final habla del carácter de Dios, la teología, y dice: y así procederemos, si Dios lo permite. Esa frase es muy importante porque él dice: miren, vamos a avanzar y vamos a hacer, porque Dios lo permite. Porque Dios nos da la fuerza para hacerlo, porque Dios hace. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en los cuales uno le dice: Señor, dame la fuerza porque no puedo. Y Dios nos da esa fuerza, pues es una fuerza que va más allá de nuestras fuerzas. Por eso debemos entender que las capacidades y las cosas que hacemos en la vida solo son por el poder y la fuerza de Dios en nuestras vidas. Porque de otra manera, si lo hiciéramos en nuestros propios esfuerzos, simplemente tendríamos problemas. Por eso la vida cristiana es lo que Dios hace en nosotros, no lo que hacemos nosotros por Dios, porque eso simple y sencillamente es una religión más. Hemos hablado de crecimiento y hemos visto tres cosas que el escritor de los Hebreos quiere comunicar. La primera tiene que ver con, tenemos que apartar. La segunda tiene que ver con avanzar, y la tercera cosa con cuidarnos de abaratar las cosas de Dios en nuestras vidas. En la cultura actual mucha gente quiere más yo, menos Dios. Necesitamos más que una bebida diluida y descafeinada, una versión del discipulado. Necesitamos a Cristo. Me temo que en la iglesia habrá muchos Peter Pan que no quieren crecer ni quieren ser adultos porque simple y sencillamente no quieren involucrarse en los compromisos de lo que representa ser adulto en Cristo. Pero hermanos, el autor dice: debemos crecer, debemos avanzar, debemos apartarnos, debemos tener una condición de ser personas que vamos hacia la madurez. Vamos a orar. Padre, Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Permite que podamos crecer en el Evangelio, tener una vida que te agrade, una vida que sea genuina, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a pasar a recoger la ofrenda. Oremos por la ofrenda y luego nos quedamos adorando. Gracias, Señor, porque nos bendices por medio de nuestros trabajos, Señor, porque nos bendices también por medio de otros lugares. Señor, te queremos entregar parte de lo que tú nos das, Señor. Permítenos utilizar este dinero de la mejor manera, Padre. En tu nombre lo bendecimos. Amén y amén.
Bueno, hermanos, acompáñenos, si gusta pónganse en pie y adoremos.
los hijos de tus hijos te acompañen donde quiera que tú vayas, que te llenen, que rodeen, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y tu salida, en tu llanto, en la alegría, Él te ama, Él te ama. Santo es, tu nombre exaltaré. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor. Cristo, la gloria tuya es, tu nombre santo es.
día, Padre. Guíanos, Señor. Haznos crecer en tu camino. Señor, que aquello que has sembrado en nosotros de fruto, Padre, que podamos crecer en ti, Señor, que podamos madurar en ti. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.